Quería empezar dando las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Zamora por invitarme a este ciclo sobre grandes viajes y exploraciones, y particularmente quería dar las gracias a la concejal de Cultura que acaba de tener estas amables palabras conmigo. Quería también dar las gracias al personal de Administración y Servicio y a los técnicos que hacen que estas cuestiones sean posibles. Debo decir que es un honor para mí poder dirigirme a los vecinos y vecinas de Zamora y acercarme desde las orillas del Guadalquivir hasta las orillas del Duero. Dado que hoy estamos en un entorno municipal, he decidido abandonar el habitual tono académico propio de la universidad por el tono más cercano de quien conversa con personas con un común interés. Quería dar también las gracias a Carlos, profesor de la UNED, residente en Zamora, que fue alumno mío en la Universidad de Sevilla. La conferencia que he preparado se titula El príncipe, el rey y el emperador, la ruta de la seda, y he elegido este título porque ahí aparecen tres personajes. Uno es príncipe, otro es rey y el otro es emperador, y fueron tres figuras históricas fundamentales a la hora de la constitución de la ruta de la seda en la antigüedad. Digamos que son los grandes forjadores los que hicieron posible las diversas estructuras que permitieron conformar la ruta de la seda en la Edad Antigua. Muchas veces en las fuentes, en los documentos antiguos, en las fuentes que utilizamos los historiadores, aparece una mezcla entre leyenda e historia. Aparece mezclada en la información escrita, pues rasgos que son de ficción, claramente legendarios o míticos o fabulados, con rasgos que son de no ficción, rasgos que serían propiamente históricos. Y es tarea del historiador separar unas cuestiones de las otras, ¿no? En esta ocasión no voy a ser tan exquisito y voy a dejar un poco que la leyenda también entre como parte de la explicación, porque la leyenda es parte de lo que los pobladores actuales que viven a lo largo de la ruta de la seda siguen repitiendo y siguen diciendo, y ellos creen en esas leyendas, y ellos creen en estas fábulas, ¿no?, que nosotros consideraríamos, bueno, pues ficción fundamentalmente. Así que he decidido empezar con ese tono que aparece en los cuentos de Las Mil y Una Noches, porque Las Mil y Una Noches son unos cuentos que se escribieron gracias a la Ruta de la Seda. De hecho, algunos de los cuentos que aparecen, que cuenta Sherezade en los cuentos de la Mil y Una Noches, tienen lugar en China. Ella misma dice, ocurrió una vez en China, ¿no? Entonces, aunque se ubican en el entorno de un mundo islámico, pero luego las referencias son a muchos lugares y son cuentos que vienen de la India, que vienen de China, que se transmiten por tradición oral, y entonces me parecía una buena idea intentar contar esto como en el tono de érase una vez. Así que el príncipe, el rey, el emperador, la ruta de la seda. Aquí tenemos todo el recorrido que hay que hacer, pues desde el extremo occidental en la península ibérica hasta el extremo oriental en el archipiélago de Japón. Vemos la enorme distancia que hay, que tiene que recorrer la ruta, y bueno, ahí están marcadas las líneas principales para poder hacer ese recorrido, si se dan cuenta, desde el mar de China hasta el mar Mediterráneo. Muy brevemente les diré que este trozo corresponde al río Amarillo, ¿de acuerdo? De aquí a aquí hay que subir por el corredor de Gansu. Una vez que llega uno al final del corredor de Gansu, se topa uno con Tungwan, que permite atravesar el desierto de Taklamakan, que es este desierto, ¿de acuerdo? Se puede cruzar bien por las montañas celestiales, las montañas de Tian Shan, o se puede cruzar a través de las montañas de Kunlun. No se puede cruzar a través porque es
peligro mortal. Es decir, y de hecho sabemos que muchas personas que intentaron atravesar el desierto de Taklamakan nunca salieron vivas una vez que se adentraron. De hecho, en el mundo chino se le llama el desierto de irás y no volverás. Creo que es suficientemente elocuente. Tengo que decir que yo lo he cruzado. En estos viajes que María Eugenia decía que yo había realizado, pues sí, la verdad es que llevo mucho tiempo recorriendo, he recorrido la ruta entera y bueno, conozco en situ, de visu, todos estos tramos, ¿no? Uno llega aquí, bien coja la ruta del norte o la ruta del sur, a la última ciudad china actual, que es Kashgar. Kashgar, para que, claro, fijaros que desde aquí hasta aquí, todo eso es China. Es que es inmenso. ¿De acuerdo? Es que más de la mitad de la ruta es China. Bueno, pues Kashgar es una ciudad que está más cerca de Bagdad que de Pekín. Solo ese dato creo que es suficientemente elocuente. ¿De acuerdo? La población de Kashgar es musulmana a día de hoy. Entonces, de aquí tiene uno que entrar en un pequeño valle. Bueno, todo esto es el macizo del Tíbet, ¿de acuerdo? Y estas son las estribaciones del Himalaya, el Indo y el Ganges. Aquí se sitúan dos pequeños países de los que yo acabo de regresar hace 4 días, que son Nepal y Bután, que se encuentran en las estribaciones del Himalaya, pero en los afluentes del Ganges, del río sagrado Ganges. Era una parte que me quedaba por conocer y acabo de regresar allí con muchas fotos y algunas las expondré aquí. Entonces tiene uno que entrar por un pequeño valle que actualmente pertenece a Uzbekistán, que se llama el Valle de Ferganá. Este Valle de Ferganá permite enlazar con uno de los grandes núcleos de la ruta de la seda, que es Samarcanda. Y desde Samarcanda, entonces, puede, si lo desean, bajar hacia la India o puede seguir buscando el mar Caspio. Desde el mar Caspio intenta ir al Tigris y el Éufrates, cruzando los montes Zagros por diferentes caminos. Una vez que este punto de aquí es Babilonia, que es otro centro nodal en la antigüedad. Y desde Babilonia, entonces uno puede dirigirse hacia la antigua costa fenicia o bien dirigirse hacia Alejandría, en el delta del Nilo, o bien dirigirse hacia Constantinopla. Sea como fuere, una vez que uno llega al mundo griego, ya embarca hasta Roma y de Roma a la península ibérica. ¿De acuerdo? Creo que esta explicación geográfica era necesaria para ubicarnos y que yo no vaya citando lugares geográficos sin que ustedes estén suficientemente contextualizados. Érase una vez un príncipe. El príncipe había nacido en un bosque llamado Lumbini. Su padre era el rey de Kapilavastu. Esta es la localización de Kapilavastu a través de los restos arqueológicos que se han hallado en Nepal. Se trataba de un reino situado en las estribaciones de una gran cordillera, una cordillera tan grande que se consideraba la más alta del mundo. Por dicha cordillera corrían numerosos afluentes que vertían a un gran río. La cordillera se llama Himalaya. El río se llama Ganges. El rey se llama Sudodana. El príncipe fue llamado Siddhartha, que significa el que obtiene lo que se propone. Cuando yo viajaba en avión recientemente desde Estambul, pues hice una foto al recorrido hasta Katmandú, que es la capital actual de Nepal. Entonces, en el aeropuerto internacional de Katmandú, cuando llegas, lo primero que te encuentras es, en el aeropuerto, antes de pasar los controles de pasaporte, etc., te encuentras esta estatua de Buda y me llamó mucho la atención y hice la foto porque aquí en el lado Nepal se encarga, al darnos la bienvenida a su país, de señalarnos que es el lugar del nacimiento de nuestro señor Buda.
Entonces hice la foto también. Y más allá vi un mural que relata diferentes escenas de la vida de Buda. Entonces eso me situaba claramente en el lugar en el que yo había decidido que iba a empezar la conferencia en Zamora, cosa que está decidida desde hace meses, antes de que yo llegara al aeropuerto. Me llamó mucho la atención, eché la foto pensando en esta conferencia. Bueno, pues Kapilavastu, arqueológicamente se han encontrado restos fundamentalmente. Esta es la frontera con la India, ¿de acuerdo? Al norte en Nepal, pero también se han encontrado algunos restos en el sur. Lumbini sería la ciudad de nacimiento de Siddhartha. Estos son restos arqueológicos del actual Lumbini y aquí aparece una representación en relieve de su padre, el rey Suddhodana. ¿De acuerdo? En los días previos a su nacimiento, su padre, el rey Suddhodana, había pedido consejo a los magos de la corte. Todos ellos habían coincidido en que nacería un niño prodigioso que llegaría a ser un gran rey. Sin embargo, uno de los magos se apartó de este general consenso y, como un pájaro de mal agüero, declaró: no será un rey, será uno de los más grandes sabios de la faz de la tierra. Y toda la corte se rió a carcajadas. No obstante, el rey se preocupó. Si el príncipe renunciaba al trono, el reino quedaría en una situación comprometida, expuesto a los grandes reinos vecinos, como el reino de Kosala o el aún más grande reino de Magadha. El rey cuidó de que a Siddhartha no le faltara de nada. Para evitar el escenario de una renuncia, se educó en palacio rodeado de bebidas, manjares, música, ropajes de lujo, cortesanas y demás placeres. Siddhartha creció en un hermoso palacio rodeado de jardines y parques, aprendiendo a montar a caballo, a disparar con arcos, y aquí hay una representación típica de las ilustraciones budistas que representan esta parte de la vida temprana de Siddhartha, disparando al arco. Se cuentan varias hazañas con el disparo de arcos. Por cierto, el disparo de arcos y el lanzamiento de dardos sigue siendo una práctica muy común en Nepal y en Bután. De hecho, cuando Nepal participa en los Juegos Olímpicos, prácticamente donde únicamente compite es en el tiro al arco, que es donde realmente son fuertes. Así que esta tradición, 2500 años más tarde, yo he podido comprobar cómo los nepalíes disparaban al arco junto al río y jugaban a tirar los dardos. Bueno, son dardos grandes, en dianas, etc. Participando en torneos, además de sus estudios en literatura, música, astronomía, aritmética, gramática, botánica, etc. A los 16 años, el príncipe se desposó con una joven noble de gran hermosura llamada Yasodhara. Bueno, la cuestión aquí de este casamiento temprano, que no tenía que ver con las edades actuales, ¿no?, es sobre todo asegurar un heredero al trono. Cuanto antes se case, antes puede empezar a engendrar hijos y asegurar una herencia para el reino de Kapilavastu. Su padre se encargó de celebrar una boda con la mayor ostentación posible y la joven pareja de recién casados vivía en palacio en lujosas estancias, acompañados por música y todo tipo de cuidados. Un día Siddhartha, encerrado en su jaula de oro, escuchó canciones que describían la belleza de los bosques, las praderas y los estanques de lotos. Y entonces de su corazón brotó una idea terrible: salir del palacio y ver el mundo, el ahí fuera. Ver eso que las canciones describían, las praderas, los bosques, los estanques de loto. El rey, al enterarse de este inquietante deseo,
Decidió organizarlo todo para que la expedición del príncipe transcurriera de la manera más apacible posible. Ordenó que se limpiaran los caminos del reino y que los leprosos, mutilados, jorobados, los de aspecto pobre, triste o desdichados, fueran alejados de los caminos que conducían a palacio, para que Siddhartha no viera esa realidad. En ese momento Siddhartha estaba a punto de enfrentarse a lo que se denominan las 4 visiones. Cuando todo estuvo en orden, bueno, aquí tenemos a la auriga Channa en un relieve que se encuentra en el Museo Británico con el caballo de Siddhartha, Kantaka, que es el héroe, el caballo legendario blanco y fuerte que montaba el príncipe Siddhartha junto a su auriga, que es el que lo lleva. Cuando todo estuvo en orden, el príncipe subió a su carro junto a su auriga llamado Channa y su majestuoso caballo blanco Kantaka. El séquito recorrió las calles de Kapilavastu, engalanadas con guirnaldas y estandartes. A su paso, los mercaderes, los labriegos, las mujeres saludaban, vitoreaban al joven príncipe, pero de pronto, en una estrecha callejuela, Siddhartha vio a un hombre anciano que apenas podía penosamente con su cántaro hacia una fuente. Le impresionó el rostro demacrado y decrépito, la joroba en la espalda, las piernas escuálidas y arqueadas. Siddhartha, conmocionado ante tal visión, preguntó a su leal auriga: «Channa, ¿quién es ese hombre de cabello blanco, con el rostro lleno de surcos, con las cejas caídas sobre sus ojos, con sus piernas y brazos temblorosos? ¿Se trata de alguna extraña transformación que aqueja a este hombre o siempre fue así?» Entonces Channa contestó: «Eso que ves se llama vejez. Todos los seres humanos se hacen ancianos con el tiempo. La fuerza y el vigor les abandona, consumiendo su cuerpo y su memoria. Ese que ves ahí también fue un hermoso joven como tú, pero siguiendo el orden natural ha alcanzado la vejez». Siddhartha preguntó: «¿Caerá sobre mí también semejante mal?» Y Channa aseguró: «Inevitablemente. Es la fuerza del tiempo. Nadie ni nada puede detenerlo. En verdad, tú también conocerás esos días». Al oír estas palabras, Siddhartha quedó profundamente perturbado y exclamó: «Channa, da la vuelta y regresemos a palacio». Una vez en la mansión, el príncipe se encontró abatido y sin consuelo, y entonces decidió salir de nuevo. Nuevamente todo fue orquestado como la primera vez. En esta ocasión, por el camino, toparon con un hombre consumido por la enfermedad. Su cuerpo debilitado y cubierto de manchas temblaba a causa de la fiebre. Siddhartha, desconcertado, preguntó: «¿Quién es ese hombre postrado, incapaz de mantenerse en pie y que apenas puede respirar? ¿Por qué tiembla?» Channa le contestó: «Príncipe, eso es la desdicha denominada enfermedad». Siddhartha insistió: «¿Pero es esta desdicha algo propio de la familia de este hombre o se trata de un peligro común a todos los seres humanos?» Channa sentenció: «Este es un mal que compartimos todos. Aquel que ayer festejaba al hallarse sano, mañana puede verse abatido por la enfermedad». Siddhartha regresó apesadumbrado a palacio. El rey, al ver a su hijo en semejante estado, trató de distraerle con todo tipo de diversiones, sin ningún resultado. Entonces el rey concluyó que solo una excursión con un buen final podría recomponer a su hijo. Reprendió a los oficiales encargados de despejar el camino porque no habían hecho bien su trabajo. La vía real fue nuevamente engalanada con sumo cuidado, pero al salir de la ciudad y junto al río,
la comitiva pasó junto a un crematorio. El príncipe contempló un cortejo fúnebre. El cuerpo de un hombre, envuelto en una tela anaranjada, yacía inerte, transportado en una camilla. Esta es una escena que yo mismo he podido contemplar en mi reciente viaje a Nepal. Esto es un afluente del Ganges y esto es un lugar de cremación, es un espacio crematorio. Y efectivamente lo que yo vi en las escaleras eran cuerpos envueltos en una túnica anaranjada, tal como describen las fuentes antiguas en relación con la vida temprana de Siddhartha. Esto es lo que se encuentra Siddhartha y esto es lo que motiva su conversación en esta tercera visión. Siddhartha preguntó: ¿por qué ese hombre inmóvil, transportado en una litera, va seguido por un rastro de lamentaciones? Channa respondió: eso que ves ahí se llama cadáver. Él también recibió de niño el cariño de sus padres, pero ahora está ahí, le ha alcanzado la muerte. Siddhartha inquirió: ¿es esa una circunstancia propia de ese hombre o es un principio que abarca a todos los seres humanos? Channa contestó: la muerte es el destino final de toda vida, última experiencia de todo ser viviente, ya sea rico o pobre, ave o anfibio, terrestre o marino. Y así Siddhartha, a sus 29 años, descubrió en 3 visiones la impermanencia. Descubrió la vejez, descubrió la enfermedad y descubrió la muerte. Descubrió que no somos permanentes. Siddhartha quiso conocer la verdad que le había sido ocultada, y no solo quiso conocerla, quiso entenderla porque no la entendía. Pero entendió algo. Entendió que las 3 no eran más que la manifestación de un mismo y único principio, que en sánscrito se llama dukkha y que podríamos traducir como el sufrimiento. La vejez, la enfermedad y la muerte son 3 manifestaciones del sufrimiento. La historia de Siddhartha, por tanto, es la historia del descubrimiento del sufrimiento, el problema del sufrimiento en el género humano e incluso más allá, el sufrimiento en todos los seres sintientes. ¿Por qué había sufrimiento? ¿Y cómo se podía terminar con el sufrimiento? Siddhartha sintió que necesitaba conocer la verdad profunda. Y es aquí precisamente donde encaja la cuarta visión o cuarta señal. Tras el episodio del descubrimiento del cadáver, Channa condujo a Siddhartha hacia la arboleda de los lotos, al objeto de que pudiera recuperarse de la conmoción tras la vista del crematorio. Siddhartha, con su caballo Kantaka, recorrió la arboleda y allí descubrió a un ermitaño, que es la cuarta visión. Este ermitaño recogía agua de un pozo. Aquel hombre solo llevaba un pequeño bastón, un cuenco de madera y una vieja túnica, un mundo muy alejado de lo que él había vivido en palacio. El príncipe le preguntó: dime, ¿quién eres tú? A lo que el hombre le contestó: soy un sramana, que viene a ser algo así traducido como un hombre errante, un hombre santo errante. Dejé mi hogar para salir en busca de la verdad. Contemplo con quietud tanto lo familiar como lo ajeno. El anhelo y el odio han desaparecido en mí. Vivo donde me sorprende la noche y vago sin ataduras. El príncipe, tras saludarlo, se retiró. Siddhartha había visto en la mirada
del Ramana, algo semejante a una serenidad, capaz de enfrentarse al sufrimiento. Y en ese momento supo en el fondo de su corazón que quería convertirse en un hombre errante, un buscador itinerante de la verdad. La verdad no estaba en el palacio, la verdad se hallaba en las aldeas, en los caminos del reino de Kapilavastu y de los demás reinos. Y el sufrimiento se debía a que los seres vivos estaban encerrados en una cosa que en su mundo se llama el samsara, la rueda sin fin de renaceres, la rueda de las reencarnaciones. Este es un mundo que cree en la reencarnación, con lo cual cuando te mueres, todo no acaba, te vuelves a reencarnar. Al reencarnarte, vuelves a ser un ser vivo, y al ser un ser vivo nuevamente, sigues sufriendo. Entonces, el ser humano y todos los seres vivos están encerrados en la rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones y renaceres, sin que haya manera de liberarse del sufrimiento. Atrapados en una rueda de vidas sucesivas, los seres no podían escapar al sufrimiento. Por eso él, y esta imagen recoge ese momento en que los príncipes indios llevaban el pelo largo como una señal de belleza y de ser de alta cuna, entonces decide cortarse, raparse como están rapados los Ramana y pues dedicarse a ser un buscador itinerante de verdad. Este relieve está en el British Museum, recoge el momento en que este Siddhartha, ¿de acuerdo?, se está despidiendo de su caballo Kantaka, que está triste y por eso inclina el cuello hacia abajo, y hay una serie de personas del entorno, de la corte, que se están despidiendo con la mano. Lo ven, ¿no? La pieza está deteriorada, pero representa ese momento de el abandono de palacio y la renuncia a la vida palacial por parte de Siddhartha. Siddhartha, en la búsqueda itinerante de verdad, ensayó distintos caminos. Uno de los caminos que ensayó, porque fue lo que encontró en diversos maestros, era que había que practicar el ayuno. Y él se aplicó tanto al ayuno que quedó convertido en un esqueleto. Es lo que se llama el Siddhartha esquelético. Esta es una pieza que está en el Museo de Lahore. Existen muchas, existe toda una tipología de budas esqueléticos que corresponden a este tipo artístico, ¿de acuerdo? Vemos que es algo absolutamente extremo. Siddhartha llegó a la conclusión de que practicar la ascesis de esta manera, a través de la mortificación, no era el camino para escapar del sufrimiento, como le habían dicho los ramanas asceta que practicaban esto, sino que esto significaba añadir más sufrimiento al sufrimiento. De manera que hay un momento en que Siddhartha empieza a alejarse de esos ramana, porque piensa que la mortificación a la que lleva es excesiva y no aleja del sufrimiento, que hay que buscar un término medio entre el lujo del palacio y la vida absolutamente miserable hasta llegar a esta situación. Debe haber un camino intermedio que debe ser el justo medio. Y meditó hasta que finalmente logró algo que se llama el despertar. Y de hecho, meditando bajo el gran árbol del despertar, que es como se le llama el árbol Bodhi, en el Parque de las Gacelas, pues alcanzó el despertar. En Occidente se le suele llamar la iluminación, pero es una mala traducción de Bodhi, que significa despertar. Tú estás en un sueño y despiertas a la realidad, ¿de acuerdo? Y eso es exactamente lo que quiere decir Buda. Cuando nosotros decimos Buda, lo que estamos diciendo es el despierto, el que ha despertado. Al alcanzar el despertar, Siddhartha, convertido ahora en el despierto, en Buda, recordó todas sus vidas anteriores y entonces logró escapar del samsara.
de manera que cuando murió accedió al nirvana y escapó del sufrimiento. Y esa vía es lo que Siddhartha, convertido en Buda, va a intentar explicar a los que quieran oírle. Desde esa meditación difunde sus enseñanzas hasta que se constituye un grupo de discípulos a su alrededor. Y claro, esto es fundamental porque para el tema que nos trae hoy aquí, porque esos discípulos se van a expandir por la ruta de la seda. Érase una vez un rey. Al cabo de unos 100 años de la vida de Buda, surgió un rey en un país lejano. Su reino no se encontraba en las estribaciones de una inmensa cordillera, ni sus tierras eran regadas por los afluentes de un gran río. En cambio, disponía de un gran mar y disponía de un gran proyecto. Su nombre era Alejandro III. Su reino se llamaba Macedonia. El mar se llama Mar Mediterráneo. Este mar, en las costas de Grecia, se llama Mar Egeo. Su padre era Filipo de Macedonia y su madre Olimpia. Había recibido una educación esmerada de la mano del mismísimo Aristóteles y había aprendido cómo era la forma del mundo conocido con las clases de Aristóteles. De manera que el mundo conocido, tal como lo piensan los griegos, es un mundo en el que, si ustedes se dan cuenta, aquí existe como una gran cordillera. Claro, en esta concepción del mundo, esta gran cordillera es el Himalaya y esto es el Ganges. Esta es la zona de Siddhartha y Buda. Pero él es de esta zona. Alejandro es de esta zona, de esta otra zona. Y concibe el mundo así. ¿De acuerdo? Veis cómo aquí hay como una gran barrera en su concepción, porque unen los montes Zagros con las cordilleras del Himalaya y del Tíbet, hasta el fin. Todo lo rodea un gran océano que llaman el océano exterior. ¿De acuerdo? Y esto sería la India con el Indo y el Ganges. Lo difícil sería cruzar esto hacia aquí, hacia eso que llaman Escitia, porque realmente es una tierra incógnita. Y este es el mapa del mundo que tiene Alejandro en su cabeza. Su padre hereda este reino de Macedonia, pero le lega a Alejandro este otro. Se ve la diferencia, ¿no? El crecimiento es espectacular, es decir, logra lo que se llama la unificación de Grecia. Pero claro, existían aquí unos griegos, ¿de acuerdo? Donde está Halicarnaso, Éfeso, etc., que no habían sido liberados, sino que estaban bajo el dominio persa. Los griegos de Jonia, que es como se denomina esta zona, estaban bajo el yugo persa. Así que el gran proyecto era la unificación de los griegos, ese gran proyecto que yo digo que tenía, y la liberación de los jonios, cautivos bajo el imperio persa. El sueño de Filipo de unificar Grecia se convirtió en realidad. A la muerte de su padre, Alejandro se puso al frente de un gran ejército. Bueno, en ese momento reina sobre el imperio persa Darío III, de la dinastía aqueménida. Este era el territorio del imperio persa. Si ustedes se dan cuenta, la zona en la que ha desarrollado su vida Siddhartha y va a poner a funcionar los monjes budistas es esta. La zona que hay aquí ya está unificada por el imperio persa. Y esta es la zona
en la que se ha logrado la unificación de Grecia por Alejandro. De manera que desde Europa, con el Imperio Persa y el Himalaya, ya tendríamos montada la ruta de la seda hasta aquí. Claro, ¿cuál es la otra mitad que quedaría? China, que ocupaba la otra mitad. Lo vimos en el mapa, en uno de los mapas primero, ¿sí? Bueno, este es el mapa del Imperio Persa con sus diversas provincias. Esto es una imagen de la película, la cartelería de la película Alejandro, dirigida por el director Oliver Stone, y pone en marcha esa maquinaria bélica, y Alejandro derrota, y ahí están señaladas 4 batallas fundamentales, en las que sucesivamente Alejandro derrota al ejército persa, logra la liberación de Jonia, que es esta parte de aquí, y entonces concibe un sueño aún más gigantesco, la conquista de todo el imperio persa. Fijaros que el imperio persa hasta la India, hasta el Indo. Y así pasó por Asia Menor, Fenicia, Egipto, la zona de Fenicia, Egipto, Mesopotamia, su entrada en Babilonia, Persépolis, Asia Central, con la Bactriana, la Sogdiana, y finalmente llega a la India. En Egipto funda una ciudad, Alejandría, que será un gran puerto fundamental en la ruta de la seda. Pero la Alejandría que nosotros conocemos y que conocemos como la Alejandría por antonomasia, casi diría que para la mayoría de la población la única Alejandría, no es más que la primera de unas 30 o 40 Alejandrías que Alejandro fue fundando a lo largo de toda su travesía por el Imperio Persa. Conocemos muchas de esas Alejandrías que han sido halladas arqueológicamente, pero otras muchas todavía no han sido localizadas. Este es el mapa de las Alejandrías. Todos los puntos que ven, bueno, son estrellas, ¿no? Son ciudades que fueron fundadas por Alejandro, Alejandrías. Entonces, por ejemplo, vemos, esta es la Alejandría primera, pero por ejemplo Alejandría Arábica, o Alejandría Asiana, o Alejandría Carmania, o Alejandría Aracosia, Alejandría sobre Lifases, Alejandría Bucéfala, porque su caballo Bucéfalo falleció en este afluente del Nilo, el Hidaspes, Alejandría Bucéfala, y aquí hay una última Alejandría, que es Alejandría Esjate. Esjate en griego significa la última, y de hecho los romanos la llaman la Alejandría última en latín. Es la Alejandría más lejana. Vale. Esta Alejandría, no sé si recordáis al principio que os dije que había un pequeño valle llamado Valle de Ferganá, cerca de Samarcanda. Ese Valle de Ferganá es el que permite entrar en la primera ciudad china actual, Kashgar, la que está más cerca de Bagdad que de Pekín. Bien, pues Alejandro llega hasta aquí. Sabemos que Alejandría Esjate con total seguridad, y así pude comprobarlo yo en mi viaje cuando fui a Tayikistán. Está en la actual ciudad al norte de Tayikistán, Khoджent, y es la Alejandría fundada por Alejandro a orillas del Sir Daria. El Sir Daria, que es uno de los 2 ríos, junto con el Amu Daria y el Sir Daria, desembocan en el Mar de Aral, bueno, en lo que queda del Mar de Aral, ¿verdad? Y es esta ciudad Khoджent que sería la Alejandría más lejana, la última Alejandría fundada por Alejandro. Aquí tengo que cambiar porque el PowerPoint me pesaba mucho y eso es sobre su paso en Babilonia. Babilonia es una ciudad que recibió muy bien a Alejandro, tenía una potencia urbana terrible, ¿no? que
que se puede ver en el Museo de Pérgamo, porque conservan la puerta de Ishtar de la antigua ciudad de Babilonia en Berlín. Si ustedes van a Berlín, acudan al Museo de Pérgamo y verán allí, como yo lo pude hacer, la puerta de Ishtar. En la película de Oliver Stone, esta es la entrada, esta es el fotograma de la entrada en Babilonia de Alejandro, y Alejandro contemplando la vista en la ciudad en la entrada por la puerta de Ishtar, que es la gran puerta ceremonial de entrada a Babilonia. Babilonia será, lo sabemos, un punto nodal en la ruta de la seda. El siguiente gran hito es la llegada de Alejandro a Persépolis. Cuando estuve en Persépolis pude hacer esta foto. Esto que ven aquí es un ser humano. Y esto que ven aquí es solo el basamento sobre el que está la ciudad. La ciudad está aquí encima de este basamento. Estos serían lo que nosotros llamaríamos cimiento o basamento. Y sobre eso está Persépolis. Y le pedí a un amigo mío que se colocara allí para ver la escala humana, ¿no? Le dije, colócate que te voy a hacer una foto, ¿no? Y bueno, íbamos avanzando. Esta es la puerta de las naciones de entrada a Persépolis, y tuve la cosa de hacerme yo una foto, porque claro, a veces digo que he estado en muchos lugares, pero casi nunca tengo fotos diciendo que he estado allí. Y bueno, de alguna manera hay que demostrar que esa foto la has hecho realmente tú, ¿no? Así que, bueno, he recorrido la ruta de la seda, me ha costado más de 25 años recorrérmela entera. Tampoco disponía de tanto dinero en mis vacaciones, en mis veranos, iba recorriendo trayectos, ¿verdad? Entonces, llegamos al Palacio de la Padana y me interesa una representación del Rey de Reyes, del emperador persa. Me interesa cómo cada provincia del Imperio Persa, lleva un regalo especial de productos típicos de su provincia al emperador persa. Realmente aquí lo que estamos viendo es un tráfico comercial ya, desde distintos puntos del Imperio Persa, desde Jonia, que pueden llevar vino jonio, pero desde la India también. Los súbditos de la India también envían tributos a Persépolis. Y eso está reflejado, ¿ven? Llevan caballos, pero fíjense, marfil de súbditos etíopes, que traen marfil de elefantes. Es la ruta de la seda. O, por ejemplo, un buey de agua con su joroba. Eso es un animal típico del Indo y del Ganges. Son súbditos de la India que llevan ese animal, y eso está representado. Entonces, tú tienes la oportunidad, cuando ves la franja de las ofrendas de tributos de las satrapías del imperio al emperador, estás viendo en sí la ruta de la seda. ¿Y qué mercancías se están transportando desde los distintos puntos? ¿No? Es una constatación visual de la ruta, ¿no? Pero fijaros también, llegan camellos bactrianos, de doble joroba. Son unos camellos lanudos que son capaces de cruzar zonas donde no hay agua, pero porque lo que hay es hielo. Zonas de alta montaña. Existe el camello del desierto y existe el camello bactriano. El camello del desierto es para altas temperaturas, el camello bactriano es para bajas temperaturas. En medios donde lo que hay es un glaciar y no hay agua, nos vale el camello bactriano. En medio en que estamos en un desierto y no hay agua, nos vale el camello arábigo. ¿De acuerdo? Y esta foto es del cazador cazado, ¿no? Yo fotografiando Persépolis y alguien fotografiándome a mí. Y los prótomos de toro, fijaros cómo era el palacio de Persépolis. Esto que vemos aquí es un capitel en lo alto de una columna del palacio de Persépolis. Claro, algo así tan monumental solo se puede explicar si está fluyendo de todas las zonas del imperio a través de la ruta de la seda una cantidad de riqueza enorme.
Si no, no hay fondos para levantar algo así. Es de toda la riqueza que llega por todas partes hacia la capital imperial. Estos son más planos del imperio. Claro, al final, cuando Alejandro conquista todo el imperio, lo que Alejandro ha hecho es que da lugar al nacimiento de la Ruta de la Seda desde Europa. Aquí está Italia, Grecia, metida dentro de un mismo imperio, hasta la India. Toda la Ruta de la Seda, los griegos solo tienen que ir de Alejandría en Alejandría, con una misma moneda, que es el dracma. Hoy tendríamos que cruzar por lo menos 30 o 40 tipos de monedas diferentes en todo ese arco, porque no hay una moneda unificada desde Grecia hasta la India. Pero en aquel momento sí, el dracma de plata griego sirve. Entonces, claro, esto da lugar a una potenciación tremenda de la Ruta de la Seda. Una única moneda en un único espacio político y cultural. Hasta llegar a la Bactria, y aquí encontráis la Alejandría Esjate de la que os hablé, actual Khoджент, en el norte de Uzbekistán. Esta es la foto que yo pude hacer en el río Sirdaria. Esta población de aquí es Khoджент. Y ahí se encuentra la fortaleza. Esto es una foto antigua de una fortaleza que fue reutilizada por los sucesivos pobladores, pero esto es la fortaleza que funda Alejandro Magno en la Alejandría Esjate, en el actual Khoджent. Y esto lo pude fotografiar directamente. Se ven incluso paramentos. Claro, hay una estratigrafía muy potente. Tengo que decir desde este momento que lo encontré en un estado de desolación que me provocó una gran consternación. Esta zona la excavaban los soviéticos. Tras el derrumbe de la URSS, Tayikistán está a nivel arqueológico absolutamente abandonado. De la mano de Dios y de la mano de la UNESCO. Es decir, allí no hay misiones europeas funcionando, ellos no tienen los suficientes conocimientos arqueológicos. De hecho, las personas que atendían en el museo y que tenían algún cargo y que me atendieron cuando yo fui a visitar el museo arqueológico, que es este de aquí, bueno, esto fue diferente, este es el museo arqueológico, reconstruye la idea de fortaleza antigua de la Ruta de la Seda, ¿de acuerdo? En ese museo tuve el descaro de hacerme una foto también para testificar que había estado en Tayikistán, en la Alejandría Esjate. Y lo que me encontré en el subsuelo de Tayikistán, en Khoджент, fue toda la vida de Alejandro contada en mosaico, en Tayikistán. Es ultra sorprendente. Reverencian a Alejandro Magno de una manera que no podemos sospechar. Yo nunca he encontrado una sala entera en Europa contándome en mosaicos la vida de Alejandro Magno. Yo se lo encontré en Tayikistán, en Europa no. Puedo decir que Alejandro es más reverenciado en Tayikistán a nivel museístico que en Europa. Lo vemos aquí recibiendo la enseñanza de Aristóteles, ¿se ve? ¿Se aprecia? Sí. Con su caballo bucéfalo, la boda con Roxana de Alejandro, incluso el panteón griego. Alejandro recorrió todo esto intentando buscar un camino, porque sabía que había una barrera de montaña. ¿Os acordáis del mapa sobre lo que le enseñó Aristóteles? La idea del mundo. Sabe que hay una barrera, y fijaros, cuando vemos los movimientos de Alejandro, cómo está intentando desesperadamente cruzar esta barrera, pero no puede, porque choca contra el nudo del Pamir y las montañas del Himalaya, allí donde desarrolló en los afluentes del Ganges subir la Siddhartha. Claro, lo que Alejandro no sabía es que sí había encontrado prácticamente el camino. Está aquí, Alejandría Esjate. Esto es la entrada del Valle del Ferganá. Aquí se encuentra la primera ciudad de China hoy en día. Estuvo muy cerca. De hecho, bueno, encontramos
piezas arqueológicas en Asia Central que representan a Alejandro montado a caballo. Estas son las montañas que él no encuentra la manera de pasar en Asia Central, ya sea las estribaciones del Himalaya. Esta es la foto del Alejandro de Oliver Stone, impotente ante la nieve, teniendo que dar marcha atrás y dirigiendo, encaminarse hacia el sur, hacia la India. De manera que el imperio de Alejandro recorre todo eso, ha puesto en pie prácticamente la mitad de la ruta de la seda. Hemos encontrado en China representaciones en esculturas de guerreros macedonios. Esta pieza se encuentra en el Museo de Urumqi. Urumqi es la capital del Xinjiang Uigur, una región autónoma de China. Se ve claramente que es un guerrero macedónico. Así que lo que él logró, los griegos que él dejó allí en las ciudades, en las Alejandrías, sí que lograron pasar hacia la parte de la actual China. Y una de las ciudades que hemos encontrado es Ai-Khanum, es una ciudad griega. Estos son los restos arqueológicos. Esta ciudad se encuentra hoy en Afganistán, entonces con el régimen talibán ya se imaginarán ustedes que no es posible desarrollar ningún tipo de arqueología allí, pero sí que en un tiempo las misiones arqueológicas francesas, que han trabajado junto con arqueólogos japoneses en reconstrucción virtual, nos han logrado reconstruir la ciudad griega de Ai-Khanum. Hemos encontrado moneda griega, había reyes griegos gobernando en esa ciudad, en esos reinos, el reino greco-bactriano, el reino greco-indio. Hemos encontrado capiteles corintios, Hércules, representaciones de señoras que son típicamente romanas, inscripciones en griego, esta es la llamada inscripción de Clearco, papiros de filosofía griega. Todo esto se ha encontrado en Afganistán. Pero también hemos encontrado en esa zona, y más abajo, en la zona llamada Gandhara, que ya está entre Pakistán y la India, hemos encontrado esto. Esto es un Buda de Gandhara. Y esto es lo que se llama el encuentro entre Apolo y Buda. ¿Por qué? Porque el Buda que aparece representado va representado con atuendo griego, con el plisado jónico. No es un Buda a la India, es un Buda a la griega. Sus facciones son facciones griegas, apolíneas. Incluso el trabajo del pelo recuerda al trabajo del pelo en el mundo griego. De esta manera, el arte helenístico se fusionó con el budismo y creó el llamado greco-budismo, de manera que la historia del príncipe se une a la historia del rey y se encuentran creando el arte budista, el primer arte budista antropomórfico, porque antes lo que hay son representaciones geométricas del círculo, de las reencarnaciones, etc., pero no hay representaciones de Buda de manera antropomorfa hasta que topan con la civilización griega en Asia Central. Y a veces nos aparece Buda y al lado tiene Hércules espantándole las moscas para que las moscas no le impidan meditar y no lo distraigan en su concentración meditando. Así que en esta fusión, ¿de acuerdo?, en esta hibridación, el Hércules griego convive perfectamente con el Buda indio, sin ningún problema, sin ningún choque de religiones. Esto se encontró en Ai-Khanum. Es un Buda, claramente de Gandhara por el plisado jónico que lleva, pero aquí hay algo. Lo vemos mejor aquí y lo vemos mejor aquí. Es Alejandro. Es Alejandro junto a Buda. El rey del segundo érase una vez
con el príncipe del primer Érase una vez. Érase una vez un emperador. Cuando uno llega a una ciudad llamada Lanzhou, que está en el corredor del Gansu, después de haber atravesado Dongguan, en ese museo, cuando llegué, me encontré con una planta entera dedicada a la ruta de la seda y a explicarnos cómo China abrió la ruta de la seda desde el otro lado, Opening of the Silk Road. Te informan sobre quién fue, quién hizo, está iluminado en colores, las diversos ramales por los que podía transcurrir la ruta de la seda, y en las cuevas de los 1000 Budas, en Dongguan, uno encuentra esta representación. Érase una vez un emperador que vivía junto a un gran río, en una gran llanura, en un inmenso imperio. El río se llama Río Amarillo. El emperador se llama Wu Ti, de la dinastía Han. Su imperio es China. María Eugenia, estoy en 1 hora ya. No sé qué hacer. ¿Termino o lo dejo? Sí. Disculpen, pero con la explicación llevo y queriendo atar todos los cabos para que todo cuadre y bien, gracias. ¿Sí? Ah, sí, que no está, perdón. Lo rectifico. Gracias. El imperio chino tenía un gran problema en el norte. Y ese problema eran unos bárbaros que atacaban el imperio. Por eso construyeron una gran muralla, para defenderse de los bárbaros del norte. Esos bárbaros del norte se llamaban Xiongnu, los Xiongnu. Hacia el año 140 a.C., es decir, como 200-300 años del segundo cuento, entre comillas, en este tercer Érase una vez, 200-300 años más tarde, en el siglo II a.C., los Xiongnu habían constituido un reino tan poderoso, tan peligroso, que el emperador Wu Ti intentó una operación diplomática. Enviar un emisario hasta el territorio de los Yuezhi, un pueblo nómada que había sido atacado por los Xiongnu. Dicho de otra manera, los Xiongnu habían atacado a China y a los Yuezhi. El emperador de China busca una alianza con los Yuezhi para poder hacer una operación pinza y atrapar en medio a los Xiongnu. ¿Queda claro la idea? Este es el proyecto de Wu Ti, ¿de acuerdo? El emperador encomendó la misión a un oficial de la guardia de palacio llamada Zhang Qian. Esta escena representa la partida de Zhang Qian despidiéndose de la corte imperial, y aquí vemos el palacio donde está situado el emperador. Aquí se están despidiendo y ya están iniciando el camino de marcha, ¿de acuerdo? Tienen que salir por aquí. Se piensa que remontando aquí están los Xiongnu, remontando el corredor del Gansu, hay que enfrentarse al desierto de Taklamakan. Esta es una representación, y esta foto la hice en el Museo de Lanzhou, y representa a Zhang Qian, el emisario del emperador Wu Ti. Bueno, me harté a hacer fotos. Zhang Qian era un hombre honesto, que llevaba 30 años en el palacio y contaba con una gran fuerza física. Se le agregaron 98 oficiales y soldados, es decir, más o menos un centenar de personas componían la expedición. Entre ellos estaba un tal Ganfu, un arquero muy hábil, que en realidad era un Xiongnu, un antiguo Xiongnu, que había sido hecho prisionero y que ahora prestaba servicios a una familia aristocrática. Por sus servicios había sido liberado. Ya no era esclavo, era un hombre libre. Y decidió enrolarse en el ejército chino para trabajar como traductor.
Por su conocimiento de la lengua y del terreno, Ganfu sería un elemento muy valioso para Zhang Qiang. En el año 138 partieron de la capital en el Río Amarillo, escena que ha sido representada en la cueva 123 de Mogao que les acabo de mostrar. Tras cruzar la Gran Muralla, la expedición de Zhang Qiang se topó accidentalmente con un destacamento enemigo de jinetes Xiongnu. Así que nada más que salir de China, se topa con un destacamento de enemigos Xiongnu. El combate terminó con la captura de los chinos, que fueron llevados a la residencia del rey de los Xiongnu. El propio Zhang Qiang fue destinado como esclavo a una familia de la aristocracia Xiongnu, en la que permaneció 11 años, encargado de pastorear rebaños de ovejas y bovinos. Así acaba el pobre oficial enviado por el emperador de China. Durante este cautiverio se casó con una esclava Xiongnu, con la que tuvo un hijo. Tras estos 11 años se presentó una ocasión para huir y los prisioneros chinos huyeron hacia el oeste, en busca de los Yuezhi. Es decir, tras 11 años él no ha abandonado la misión que le ha sido encomendada por el emperador. Padecieron hambre y sed, pero gracias a los conocimientos de Ganfu se orientaron gracias al sol, la luna y las estrellas y llegaron a orillas de un inmenso lago salado, el lago de Lopnor, un antiguo reino, el reino de Lulan. Allí consiguieron alimentos para poder seguir su viaje, consiguieron informarse sobre el itinerario que conducía a los Yuezhi. ¿De acuerdo? En el camino vemos las fortalezas, que supuestamente representaciones de Zhang Qiang cruzando el desierto de Taklamakan, los Xiongnu atacando a un lado y a otro. Entonces este es el momento en que llega a esta parte de aquí. Dejando atrás los Xiongnu, tras escapar tras 11 años, llega a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? De esta forma llegaron al reino de Taiyuan. Taiyuan es lo que yo vengo denominando Ferganá. Los chinos lo llaman Taiyuan. Claro, ¿quién está en Ferganá? Los griegos de la Alejandría Escate, de la Alejandría última a orillas del Sirdaria. ¿Y quién más? Los budistas. Entonces, en el momento en que llegan al Ferganá, donde están los griegos y están las representaciones de esos Budas de Gandhara, las tres historias se encuentran. Él érase una vez un príncipe, él érase una vez un rey y él érase una vez un emperador. Y se encuentran aquí, en ese punto nodal que es el Valle del Ferganá, el que permite pasar de Asia Central hacia el espacio de la sinoesfera. De esta forma llegaron al Valle de Ferganá. En este reino de Taiyuan, Zhang Qiang permaneció durante un tiempo y descubrió alimentos hasta el momento desconocidos por los chinos. La uva, la zanahoria, el ajo o el sésamo. Eso es ruta de la seda. Alimentos que van de un lado para otro. Y sobre todo descubrió en Taiyuan que se criaban unos maravillosos caballos y descubrió una planta forrajera que constituía el mejor alimento de esos caballos. Esa hierba se denomina en chino musu. Es nuestra alfalfa. La alfalfa que alimenta a los caballos para que sean poderosos con brillo y muy veloces. El rey de Taiyuan acompañó la misión china hasta el reino de Kanju, que más o menos es la Sogdiana, que está aquí. ¿De acuerdo? Y este rey, a su vez, guió a la comitiva china hacia el país de los Yuezhi y finalmente encuentra a los Yuezhi. ¿De acuerdo?
Los Yuezhi habían constituido un reino próspero y a su cabeza estaba el rey de Kushan, que era como se llamaba su reino en su lengua. El rey de los Yuezhi consideró muy arriesgada una alianza con el emperador chino tan lejano para atacar a los Xiongnu. Así que desestimó la alianza. Zhang Qian, sin embargo, esperó un año en la corte del rey de Kushan, esperando a que el rey cambiara de parecer. Pero el rey no cambió de parecer y Zhang Qian decidió regresar a China para informar al emperador de su fracaso diplomático. En su regreso a China, decidió cambiar de itinerario. En vez de rodear el Taklamakan por el sur, lo rodearía por otros espacios. Pero los Xiongnu también estaban apostados en esos territorios. Y los enviados fueron nuevamente apresados y encadenados. Ustedes entenderán por qué Zhang Qian es un héroe en China, ¿no? Porque los padecimientos de Zhang Qian son sin fin, ¿no? Encadenados con hierros pesados en manos y pies y fueron condenados a trabajos forzados. Zhang Qian pensó que había llegado la hora de su muerte, pero en el año 126 a.C., debido a la lucha del poder que se creó tras la muerte del viejo rey de los Xiongnu, el viejo rey de los Xiongnu fallece. Se desata una guerra interna por el trono. Y en esa crisis, en ese lío que se crea, Zhang Qian aprovecha la oportunidad para huir, junto con Ganfu, el inseparable Ganfu. Y no pararon hasta llegar al río Amarillo, hasta la ciudad de Chang'an, donde residía el emperador chino. De los 100 que salieron, no quedaban más que 3, Zhang Qian y 2 Xiongnu, Ganfu y la mujer de Zhang Qian, que era Xiongnu. Nada se dice de sus hijos ni de los otros compañeros chinos. Tras 13 años, Zhang Qian se presentó en el Palacio Imperial con su vara de embajador, ante el emperador Wu Ti. El emperador, emocionado, le concedió el rango de alto dignatario y concedió a Ganfu un título honorífico. Bueno, este es el regreso, el camino de regreso hacia el río Amarillo de Zhang Qian, hasta su llegada. Y se le concedió a Ganfu, como digo, un título honorífico. Zhang Qian explicó en un relato todo lo que había visto o aprendido en los territorios occidentales, lo cual interesó mucho al emperador, que le preguntaba una y otra vez. La misión diplomática de Zhang Qian fue un fracaso. No logró forjar una alianza militar, pero había logrado una cosa mucho más importante: abrir China a toda una parte del mundo. Y lo que nadie podía imaginar en esos momentos es que un día todos esos territorios por los que había recorrido Zhang Qian llegarían a formar parte del Imperio chino e incluso forman parte de China en la actualidad. De ahí que no sea extraño que Zhang Qian sea uno de los grandes héroes nacionales más conocidos por el pueblo chino, cuyas estatuas adornan plazas y museos por toda su geografía. En el año 126, para trabar relaciones comerciales, esta segunda vez lo vuelve a mandar en otra embajada, pero ahora ya con una finalidad puramente comercial. Ya no le interesa la alianza militar. Y lo que le encomienda es que le encomienda a Zhang Qian que vuelva con esos caballos que se alimentan de alfalfa y que son tan veloces, porque si logra volver con caballos, el emperador chino podrá formar una caballería. China no tiene caballería, porque no hay grandes caballos en China. Son caballos muy pequeños, tipo pony, que no sirven para armar una caballería. La caballería china no existe en el ejército. No va a existir hasta que no lleguen los caballos de Asia Central. Zhang Qian aceptó nuevamente la misión, esta vez con 300 hombres. 100 parecían pocos, ¿verdad?
siguió un itinerario que pasaba por el norte de las montañas Tian Shan. Y esta vez dividió su tropa y envió embajadores a los reinos más conocidos: Tajuan, Yuezhi, Tajian, Kanju. Kanju, en verdad, si se fijan, es Kanju. Kan es la raíz de Samarcanda. Kanju es el nombre chino de Samarcanda. Y un año más tarde, esta vez no fue apresado, conocía muy bien el itinerario, etc. Poco más de un año más tarde, todos esos reinos enviaron misiones y regalos a la corte china. Y entre ellos, caballos veloces, los llamados caballos celestiales, porque pareciera que volaran. Zhang Xian murió hacia el 104 o 103 a.C., a una edad de 60 años, la mitad de los cuales pasó en penosos y peligrosos viajes. La posteridad china guardó su memoria como un gran héroe. Estos caballos, denominados caballos celestiales, en chino Tian Ma, permitieron abrir una ruta y un comercio estatal por el que se vendían caballos a cambio de seda. Es el momento en que la seda china empieza a fluir hacia Asia Central, hacia la India y desde ahí hacia Europa, Grecia, Roma y la península ibérica. A lo largo del siglo I, gran parte de estos territorios occidentales habían sido incorporados y se encontraban dentro de un protectorado chino. Y por esos territorios entró una nueva religión, una religión procedente de la India, que había sido acogida favorablemente por los reyes griegos de la Bactriana, el budismo, o mejor dicho, el greco-budismo. El budismo que entra en China es el budismo griego. No es directamente el budismo indio ni el tibetano. Es el budismo griego, con la forma del prisado jónico y las facciones de Buda al estilo de Apolo. Entonces, fijaros que tenemos Grecia, China y la India en un mismo lote. Esta forma de budismo sería la que conquistaría toda Asia Oriental: China, Corea y Japón. Bajo el reinado del emperador He, es un emperador de la misma dinastía pero más adelante, cuarto emperador de los Han orientales, su gran general Ban Chao decidió enviar en el 97 después de Cristo a su subordinado Kan Yin para que atravesara el reino de los partos hasta alcanzar el país de Ta Chin, que es el Imperio Romano. Es como los chinos denominan al Imperio Romano. A partir de ese momento se desataron los intentos por establecer conexiones directas entre el Imperio Romano y el Imperio Chino, pero eso forma parte ya de otra historia, la historia del águila romana y del dragón chino. Muchas gracias por su atención. Atravesé el desierto de Taklamakan y me perdí en él. Sí, esta es una historia de las muchas que tengo que contar, pero bueno, pues yo avanzamos muy lejos hasta una antigua fortaleza de la dinastía Han, que está como, bueno, la verdad es que es impresionante, es una edificación en medio del desierto, pero si no estás ubicado, yo iba con un guía, evidentemente, y venía otra persona más conmigo, y una guía uigur y un guía chino, ¿vale? Porque en esa zona se habla el uigur, no el chino mandarín. Y el señor que conducía el coche, que era un 4x4, era el guía chino. Y llegamos hasta la última gran fortaleza Han,
antes de entrar ya hacia Central, y estaba cayendo el sol. Entonces yo quería hacer esa foto del atardecer. Y el guía me miraba y me decía que no, que teníamos que volvernos. Y yo decía, pero yo no he llegado hasta aquí para irme. Ahora, una foto preciosa con un atardecer, el cielo rojo poniéndose en el desierto y viendo todas las estructuras de la antigua fortaleza china, que era impresionante, era gigantesca. Y yo veía al guía cada vez más nervioso. O sea, hice la foto, pero me salió caro. Nos subimos e inmediatamente hizo de noche. Y la carretera, que está en mitad del desierto, por la noche, la arena la va cubriendo. De manera que llegó un momento en que el guía ya no veía la carretera, lo único que veía era toda arena. Y empecé a notar que hablaba con la guía uigur, y que hablaban mucho, y que pasaba el tiempo, y que las temperaturas bajaban. Hubo unas horas ahí en que ellos dejaron de hablar y el hombre siguió conduciendo hasta que por fin de la nada, de la arena, volvió a surgir la carretera. Pero esto después de horas, perdidos. Y bueno, salimos de allí y lo crucé y aquí estoy para contarlo. No, ese es mucho más peligroso porque es un desierto que está bajo el nivel del mar. Es decir, es una depresión, es como si fuera un barreño de arena. Entonces, el sol que cae ahí es como el desierto negro, ¿no? El sol que cae en ese barreño no es como el Sáhara, que no está por debajo del nivel del mar. Por eso, y por su extensión, y por el hecho de que es imposible, no hay oasis. En la travesía, los oasis están al pie de las montañas, que recogen las nieves que se deshielan. O sea, al pie de la montaña hay oasis. Pero si tú intentas cruzar, ahí no hay ningún oasis. O sea, o tú conoces muy bien tu camino, o no llegas vivo. Porque no hay un oasis al que llega y luego das con otro y luego das con otro. Eso no lo hay. Por eso no se puede cruzar a través. Ni de este a oeste, ni de norte a sur. Solo bordeando por las montañas celestiales, Tian Shan, o por las montañas de Jade, Kunlun. Es la única manera. Cuando estuve en las cuevas de Mogao, en las cuevas de los 1000 Buda, era claro cuando tú veías las representaciones de las celdas más antiguas de los monjes. Bueno, aquello es como la Capilla Sixtina de China. Es inmenso, es patrimonio de la humanidad, y cada celda y cada habitáculo está decorado con frescos budistas. Y las celdas más antiguas de ese conjunto, que son del siglo IV después de Cristo, lo que representan son budas de Gandhara, budas a la griega. Y luego, en el desierto de Taklamakan se han encontrado momias. Pero no porque como los egipcios las momificaran, sino porque las condiciones del desierto han conservado las momias, incluso con su ropaje, con su pelo, o sea, se conservan, también se llaman las momias del Taklamakan. Y entonces, en las ropas de las momias, vemos ropas con dibujos de centauros griegos. Es que esa foto no la he traído. Bueno, si llego a traer todo, quiero decir, estamos aquí hasta mañana, es que he resumido muchísimo y aún así me he ido del tiempo. Pero bueno, eso es para verlo. Y eso es para yo ordenar mis fotos y poner todas las fotos donde verías, María Eugenia, toda la influencia del mundo chino y grecorromano que se ve en la vestimenta. Y además es curioso porque es vestimenta de seda, es decir, chino, pero los motivos son griegos. Hay unos ángeles como alados, hay unos centauros, hay como unas formas como unas grecas, y de hecho se piensa que son sedas tejidas en Antioquía.
en el mundo greco-romano. Es decir, las sedas fueron, las bordaron y las tejieron con motivos greco-romanos y volvieron. Es que no hay otra manera de explicarlo. Es un gran enigma. Quiero decir, no existen muchos expertos en ruta de la seda que estudien estas cuestiones. Y esto lo que produce pues que tengamos más preguntas que soluciones. Claro, en seda había una gran producción de seda milenaria. Y también había una gran producción de arroz. De la misma manera que ellos no conocían la zanahoria, o el ajo, ¿no? Lo que he mencionado, nosotros aquí, en Asia Central y en Europa, no se conocía el arroz, ni la seda. La seda solo se daba en China. Entonces, la seda es un bien muy preciado. Entonces, lo único que para los reinos de Asia Central, ¿no? Esos Kushan, por ejemplo, ¿no? Lo único que les traía cuenta a cambio de caballos era seda. ¿Por qué? Porque era un marcador de estatus. Solo los reyes podían vestir seda. Porque solo los reyes podían regalar caballos. Claro, el emperador chino iba vestido de seda. Pues había un poco como ese modelo, el modelo imperial chino, ¿no? Y entonces, para ser un gran rey hay que vestir seda. Y eso va a llegar hasta el mundo romano. La aristocracia romana se va a volver loca con la seda romana. Perdón, con la seda china. De hecho, Séneca, originario de Córdoba, denuncia ese furor por la seda. Y dice cosas como que es un escándalo, que las mujeres van vestidas como si estuvieran desnudas, que esas telas parece que están hechas de vidrio, y que no puede ser que una matrona romana salga así a la calle. Eso lo dice Séneca, muy escandalizado. Y el dineral que se está gastando en seda. Seda, como buen estoico, pues muy crítico con todo el lujo y todo lo que él entiende que es el abandono a los placeres. Bueno, hay intercambio de ideas y de filosofías. Quiere decir, el budismo es una filosofía, ¿no? Entonces, claro, es una filosofía que entra en contacto con el mundo griego y luego con el mundo chino y coreano, y tibetano y japonés. Entonces, sabemos que el mazdeísmo o zoroastrismo, también con el culto al fuego, también llega hasta Japón. Sabemos que el maniqueísmo también llega hasta China. Es decir, que el cristianismo, en torno al siglo VII después de Cristo, ya llega a China también. Es decir, no solo son mercancías. También hay que contar una verdad menos bonita, de la que normalmente nunca se habla cuando se habla de la ruta de la seda. También había tráfico de esclavos. La parte fea de la ruta de la seda también hay que contarla. Y a veces esa parte no se cuenta. ¿Vale? Las personas preferimos quedarnos con lo bonito, ¿no? Entonces eso es como... Y muchos historiadores, cuando escriben libros de ruta de la seda y detallan las mercancías, entre las mercancías no incluyen a los seres humanos. Y los seres humanos, desgraciadamente, eran mercancía en la ruta de la seda. Y junto al oro, la seda, el vidrio, los caballos, tiene que haber un apartado dedicado a los seres humanos. Y que de eso también se hable. Que no se invisibilice esa parte de la historia. Porque eso fue y es parte de la historia. Sí, de hecho, tenía una foto del área de Afganistán donde aparecen niños pelirrojos y rubios. La he quitado. O sea, porque tenía que seleccionar y entonces, de hecho, la tenía incluida para decir, bueno, el rastro de esta implantación de griegos que se quedaron muchos siglos después de Alejandro, ¿no? y que de hecho constituyeron reinos y que se casaron con las mujeres nativas. El propio Alejandro se casa con una sogdiana, que es Roxana. Los griegos también se casaron con nativas y entonces a partir de ahí pues hubo un mestizaje y sí que se observan rasgos étnicos que parecen, digamos, indoeuropeos, ¿no? por decirlo de alguna forma.
Sí, efectivamente, sí que lo hay. Alejandro Magno, el problema que tiene con Persépolis, de la que solo permitió que se destruyera una parte, no entera, que era el Palacio Real de Darío, era la presión de sus soldados. Sus soldados querían cobrar la soldada. Y el problema es que estaba muy lejos de Grecia. Y si el ejército no quería seguir, él no podía continuar y todavía le quedaba mucho. Porque él quería llegar hasta el Ferganá y más allá. La distancia, o sea, le quedaba mucho. Entonces, de alguna manera había que contentar a los soldados. Y de hecho, más adelante habrá motines de los soldados que no quieren seguir adelante con las campañas de Alejandro y Alejandro tiene que volver, porque ya no les puede dar nada más. Porque todos los grandes tesoros que se podían saquear ya habían sido saqueados. Entonces es la presión de su propio ejército la que le obliga a tomar esa medida. ¿Vale? Después también hay otra historia que está por aquí, y es que en época de Darío los persas habían destruido el Acrópolis de Atenas, y que entonces, en venganza por la destrucción del Acrópolis de Atenas, pues Alejandro decidió, pero eso me parece que es un motivo más ideológico, que no fue el que más incidió en Alejandro. Alejandro era muy práctico y lo que le importaba eran sus soldados. Sin ellos no hay Alejandro. De hecho, hay un enfrentamiento, porque Alejandro a veces no permite estos saqueos. Entonces el ejército se enfada y hay un general que le dice en un diálogo directamente a la cara a Alejandro: te crees el hijo de un dios y tú no eres nadie sin tus soldados. Son tus soldados los que han conquistado el imperio, no tú. Y hay un gran enfrentamiento en un banquete en los alrededores de Samarcanda que escenifica esa tensión. De hecho, Alejandro muere en Babilonia en extrañas circunstancias, también lo digo. Pero bueno, no voy a abrir ahora yo el jardín de la muerte de Alejandro, que eso da para mucho. No. Él baja por el río Indo y se enfrenta con Poros, que es un rey indio, donde tiene una batalla contra los elefantes de Poro. Batalla que Alejandro gana, pero el ejército ya está muy maltrecho porque nunca habían combatido contra elefantes, llevaban recorrido todo el imperio persa y ahora la India, y esto cuándo va a parar. Pero él está en la India y funda altares y funda ciudades. El caballo de Alejandro, Bucéfalo, muere en la India y allí funda Bucefalea, una ciudad en honor a su caballo. O sea que sí que entra completamente en la India. Sí, es un valle muy fértil, pertenece al actual Uzbekistán, pero hay una parte que pertenece a Tayikistán. Las fronteras allí son un poco complejas y hay que conocer muy bien Asia Central antes de adentrarse en ella. No es un territorio fácil, ¿vale? Y entonces, los valles el control de los valles es fundamental, porque es el que te permite pasar de un lugar a otro. Entonces, todos los países que están allí quieren una porción del valle. Es que hay una porción que es de Uzbekistán, la otra es de Tayikistán. Y estos países entre sí no siempre son bien avenidos, lo cual hace que la labor de una persona como yo, que pretende recorrer todo aquello, tiene que andar cruzando frontera con distintos visados. A veces tienes que coger la maleta, atravesar entre una alambrada y otra, atravesar un largo trecho andando, no hay coches, no hay taxis, no hay nada. Vas en un territorio de nadie hasta que llegas al puerto fronterizo del otro lugar. Y entonces de ahí pasas el control de la otra policía fronteriza. O sea, no es fácil.
Yo de Ferganá está ahí en un territorio... La parte que yo he estado es la de Tayikistán, pero en la de Uzbekistán también he estado, porque soy así, además 2 veces. Quiero decir, y pienso volver. No. Y ahí está ese valle de Ferganá. A todos, nos esperamos el día 27 para escuchar a Eduardo Martínez de Mesa.